Hola queridos amigos, bienvenido a otro podcast. Ah, Estamos nuevamente para discutir un asunto muy interesante. Para los que ya vieron el primer podcast, mi nombre es Ronald y como se habrán dado cuenta, en el primer podcast nos acompañó Ana, mas sin embargo hubo cambio de planes, ella no va a estar más con nosotros, pero tenemos otro nuevo integrante, que es Linda. ¿Cómo te va? Bien, Ronald, es un placer estar aquí acompañando eh, como presentadora este podcast, así que sé que será de gran bendición tanto para ustedes como para nosotros que estamos de este lado, ¿verdad? Sí, sin duda alguna va a ser una bendición. Y también tenemos dos invitados que van a estar con nosotros discutiendo este asunto. ¿Y sabes cuál es el asunto que vamos a discutir hoy? Vamos a descubrir algo, así como nuestro nombre del podcast lo indica, descubriendo la verdad. Vamos a descubrir el tema de la verdadera educación, que creo que es un tema muy relevante hoy día. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero hoy día es muy relevante hablarlo y bueno, es un buen espacio para hacerlo. Sin duda alguna. Quiero presentar aquí a dos. Bueno, no lo voy a presentar yo, sino que voy a permitir que se presenten. Bueno, mi nombre es David Corso, soy peruano de nacimiento y por ahora colaboro como voluntario aquí en IAY en el área de Gerau, que sería Geral, ¿no? General en español. Sí, señor. Y también tenemos a Mika, ¿no? Que nos acompaña en esta noche. ¿Qué tal? Bueno, como dijo Linda, mi nombre es Micaela, soy de Argentina, nacida allá y en estos momentos estoy actuando como obrera aquí en el IAG, en el área del despacho de libros, mandarlos por correo y toda esa área. Qué bueno saber que nos acompañan, ¿no? Que estamos aquí mismo en la institución sirviendo y bueno, compartiendo estos espacios también, ¿no? Que nos nutren mucho en la fe. Y sí, de hecho, ellos tienen quizás mayor experiencia que nosotros, ¿no? Yo creo que va a haber un espacio donde cada uno de ellos van a contarnos un poco más sobre su historia. Sin embargo, en esta ocasión vamos a descubrir, como bien dijiste, vamos a descubrir una verdad que es muy distinguido, creo que en nuestras filas, y vamos a hablar acerca de la educación. Pero antes de comenzar, vamos a pedir la sabiduría divina. Yo quiero pedir a que Linda nos dirija. Está bien. Oremos. Querido Padre Celestial, Padre, te damos infinitas gracias por tus bondades, tus misericordias al mismo tiempo, Señor, porque nos da la oportunidad de poder compartir estos espacios y compartiendo, interactuando acerca de este tema que es tan relevante, Señor, que todos de una u otra manera nos vemos reflejados en él y bueno, que tú deseas que aprendamos cada día más para asemejarnos más a ti, Señor. Dirige este programa, Padre, y por favor permite que todo pueda salir de la mejor manera posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, como ya lo hemos mencionado, pues el asunto que vamos a discutir hoy es acerca de la verdadera educación. Lo interesante es que pareciera que todo el mundo hoy en día comprende acerca de qué es educación. Bueno, yo creo que la mayoría eh, tiene algo de idea de qué es educación. Quizás no tengamos ideas correctas de lo que significa educación, porque déjame decirle, cuando hoy en día alguien pregunta, ¿qué vas a hacer de aquí de 5 años? ¿Tienes algún proyecto de vida? La respuesta común es, "No, voy a educarme, voy a conseguir casa, voy a conseguir un buen trabajo, un buen empleo". Pero yo no sé si todo el mundo tenemos conceptos claros acerca de lo que significa. Incluso aún los padres de hoy en día dicen, bueno, la mejor herencia que yo puedo dar a mi hijo es educación. Es educarlo. Sí, es educar y prefieren invertir los recursos para dejarlo eso como herencia. Ahora, yo quiero lanzar esta pregunta, que es, bueno, mejor lo lanza Linda, acerca de la pregunta, ¿no? Sí, quisiera que la persona que tenga la respuesta nos diga si realmente es importante hablar de lo que es la educación, ¿no? Educación en general,
¿no? Y ya más adelante nos adentraremos como tal en los dos tipos de educación, ¿no? Pero en este punto, sí es relevante, sí es importante como tal hablar hoy día de la educación. Teniendo en cuenta que nosotros los seres humanos, gracias a Dios, tenemos el razonamiento, un lóbulo frontal que desde pequeño se va expandiendo a tal manera que podemos adquirir conocimiento. Yo creo que es muy importante la educación, porque naturalmente hemos sido creados pues para crecer, para desarrollarnos. Y cuando hablamos de educación, pues justamente hablamos de desarrollo, ¿no? Correcto. Yo creo que era esa la respuesta que estaba esperando, porque de eso se trata educación. Ahora, yo tengo otra pregunta que hacerles también a la vez. Ya que estamos hablando de este asunto, estamos discutiendo de asunto de educación que se enfoca en el desarrollo del ser humano. La pregunta es, ¿cuál es el concepto que se tiene de educación en la actualidad, ¿no? En los colegios, o cuál es la filosofía de la educación que tenemos? No sé si Mika nos quiere ayudar con esa Sí, pregunta. pero antes de entrar en esa pregunta, quisiera decir algo con respecto a la pregunta anterior, y es que cuando estudiamos la historia de los judíos, ese periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, esos 400 años, vemos cómo la educación griega se fue infiltrando en el pueblo judío y eso llevó a los judíos a rechazar al Mesías. Y hoy en día, si nosotros no comprendemos también lo que es la verdadera educación y nos dejamos guiar por esa educación griega, corremos el riesgo también de rechazar y no aceptar el mensaje que Dios tiene antes de su venida. Entonces, así como el pueblo judío no rechazó en cierta medida el plan educativo del Señor y eso lo llevó al rechazo de Cristo, puede pasarnos hoy en día lo mismo. Por eso es que es tan importante volver a lo que es la educación como el Señor la quiere. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Acerca de cuál es la filosofía actual, sí, qué es lo que se piensa y lo que se halla acerca de La filosofía actual se basa en la educación solamente del lado intelectual. Y eso viene ya desde Egipto. O sea, comúnmente se habla de la educación griega, pero los griegos mandaron a sus máximos filósofos a aprender de Egipto, donde se consideraba como que la mente, la parte intelectual, era algo superior a la parte física. Entonces, para ellos era como degradante las labores físicas, ¿sí? Por eso los egipcios pusieron a quienes a construir las cosas, a los israelitas, porque para ellos era como que ese trabajo físico era algo más como de esclavos. Y hoy en día tenemos un concepto parecido. ¿Qué es lo que muchos padres le dicen a sus hijos? Quiero que estudies para que no tengas que estar detrás de una hinchada. O la famosa frase que la hermana de ella hace ratito la decía, ¿cómo nos dice? Estudia, mijo, para que no sea aburrido. Sí, uno lo solía escuchar. Y bueno, en general en las escuelas, ¿no? Es lo que tienden a decirle a los jóvenes. Entonces, la filosofía educativa actual apunta a un conocimiento del lado intelectual y se descuida la parte física y la parte espiritual. Sí, mucho conocimiento, información, pero y del espíritu y la parte física, nada. Y eso es donde Dios quiere mostrarnos que la educación incluye todo el ser, todas las facultades del hombre, no solo la parte intelectual, el conocimiento, la mente, sino que el cuerpo, el físico es importante, el espíritu también, y creo que es lo más importante. Interesante. Bueno, se tocó muchos puntos, pero vayamos ahí avanzando poco a poco. Al principio mencionaste verdadera educación. Ajá. Es interesante, porque si hay una verdadera también, entonces existe una que... Una falsa. La falsa. Evidentemente. Claro, es como si hablamos del bien, pues existe mal. Si hablamos de Dios, pues existe el diablo, ¿no? Ahora, lo interesante es, ya que hablamos de educación, existen muchos autores hoy en día en nuestro mundo, autores filosóficos de la educación, hombres intelectuales. Sin embargo, en esta ocasión, para aquellas personas que quizás no están tan familiarizados con lo que vamos a hablar de aquí en adelante, pues no podemos nosotros hablar de educación si no mencionamos a un autor en especial.
que de hecho muchos de sus libros vamos a estar compartiendo a través de esta discusión. La autora de quien hablo es justamente Elena G. de White. Yo creo que ha sido una de las principales personajes en la historia del adventista, ¿no? Que con respecto a esta educación que revolucionó. Quizás tengamos otra ocasión donde hablar acerca de cómo surgió en su época, cuáles fueron los avances en ese asunto. Más sin embargo, ahora yo quiero lanzarles esta pregunta porque mencionaste verdadera educación. La pregunta es, ¿cuál es el concepto de la verdadera educación? Mencionó de que el otro concepto se basa en el desarrollo intelectual. Pero, ¿cuál es el concepto de la educación verdadera o la educación bíblica como tal? Sí, antes de pasar como tal a la respuesta a esa pregunta, quisiera decir que en este caso, ¿no? Cuando hablamos de la filosofía, la educación actual, es como que se separan las áreas de la vida del ser humano, ¿no? Entonces solamente dejamos la parte intelectual, la parte práctica, física, ¿no? Espiritual, es como que se desligan, ¿no? Y ahí está el gran error, ¿no? Entonces, quería resaltarlo. Uniendo, ¿no?, la pregunta anterior con la que tenemos actualmente, sí, yo recuerdo que hace unos años atrás empezaron a salir esos programas donde ganabas dinero si respondías cierta cantidad de preguntas Sí. e ibas escalando a medida que ibas Ajá. contestando, ¿no? Y el que más contestaba, uno siempre decía, ¿no?, detrás de la pantalla, oye, ese hombre sí es educado. Ujú. Porque normalmente eso se cree, ¿no? Ujú. Que la persona que intelectualmente es capaz de responder cualquier pregunta que se le haga es una persona que ha sido educada. Entonces, el agricultor, el carpintero, que entre comillas no fue educado, pues pobrecito, ¿no? Él sí no es educado. Ujú. Pero cuando hablamos de verdadera educación, teniendo en cuenta lo que Ronald mencionaba de la autora Elena G. de White, ella dice que la educación verdadera es el desarrollo armonioso De todas las de tres facultades. facultades, ¿no? Las Ujú. físicas, las mentales Las y las espirituales. Específicamente en el libro Ministerio y Curación, en la página 310, dice así: la educación no es completa a menos que el cuerpo, la mente y el corazón se desarrollen armoniosamente. O sea, Ujú. yo creo que ahí está, ¿no?, la esencia de lo que es verdadera educación. Sí. Y es importante de que no podemos sacar ninguno de los tres elementos. O sea, van los tres sí o sí. Si, por ejemplo, sacamos la parte espiritual, ya no es verdadera educación. Si sacamos la parte física, ya no es verdadera educación. Habría un desequilibrio, ¿eh? Hay un desequilibrio. Entonces, tienen que estar todas las facultades ser desarrolladas. Y cuando Ronald hablabas de Elena de White, realmente la vida de ella es un ejemplo de lo que es la verdadera educación, porque digamos que según la educación del mundo, ella no tuvo educación, porque ella sufrió un accidente que la imposibilitó de continuar sus estudios. Ujú. Sin embargo, cuando leemos cuántos libros ha escrito una autora que ha escrito Enorme. muchísimos libros, y cuando los leemos vemos realmente que la educación que ella adquirió fue dada por Dios. O sea, una persona puede realmente elevarse y tener hasta su intelecto muy educado, aún no asistiendo a las escuelas tradicionales, porque la educación de Dios, que incluye todo, puede dar esa capacidad también intelectual. Sí, quería comentar también algo referente a eso, que lo encontramos en el libro de la educación, página 98, que dice, significa más, en el capítulo 1, que dice, ¿cuál es la verdadera educación, no? Dice que la educación significa más que una preparación para la vida actual, que es lo que básicamente nos enseñan en los colegios, ¿no? Hoy día. Dice, abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo, como mencionaba el hermano divino, armonioso de todas las facultades físicas, mentales y espirituales. Esta prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en un mundo venidero. Así que la verdadera educación no solamente es para aquí, ¿no? En la tierra, ¿no? Sino algo más elevado, ¿no? Sí. Es que
tiene como sentido, ¿no? Solamente usando, valga la redundancia, el sentido común. Por ejemplo, es bueno saber cuántas sustancias tóxicas tiene un cigarrillo, que son más de 200, y quizás saberlas hasta por nombre es bueno. Pero ¿de qué me sirve si al final me lo voy a fumar? O sea, ¿de qué me sirve Exacto. que el alcohol es nocivo para la salud si cada fin de semana pues cojo mi cerveza y me la tomo? O sea, ¿cómo podemos llamar eso educación, no? Conocimiento intelectual no es suficiente. No, no es suficiente, sino que eso es lo hermoso de la verdadera educación, que nos permite el desarrollo armonioso de tal manera que nuestro cerebro pueda estar ubicado por mi actitud frente a cualquier circunstancia a alcanzar el máximo desarrollo. ¿Sabe? Me gustó esa parte que se ha resaltado, porque dice que educación es el desarrollo máximo de las facultades del ser. O sea, desarrollo máximo. Ahora, o sea, yo me pregunto, ¿dónde yo puedo conseguir o adquirir semejante educación y desarrollar de manera armoniosa, de manera equilibrada? Porque la realidad hoy en día en las escuelas y en los colegios que conocemos es que solo se desarrolla una facultad. Aquel que es como dicen, el más intelectual en asuntos de matemática, historia, pues, Sí, bueno, claro. sea abogado. Pero aquel que no sabe, es más deportista, pues se le enfoque en eso. Y por ahí como que se da solapadamente, pues tocar un poquito de religión. Pero más se desarrolla la parte intelectual, ¿no? Para que sea abogado, para que sea doctor. Pero esta educación que estamos tocando, dice, es el desarrollo armonioso. Ahora la pregunta es, ¿dónde yo puedo adquirir semejante educación? ¿En quién? ¿Cómo? Claro, ahí iba a comentar algo y es que no estamos queriendo decir, ni es el propósito de este programa, el hecho de decir de que prepararse, ¿no? Intelectualmente, estudiar en una universidad, en una escuela misionera y, en fin, todo lo que abarca el estudio intelectual, aparte, ¿no? De la mente, no es algo malo en realidad, No. no es malo. Solo el hecho de cómo se enfoca y cómo se le da tanto énfasis a eso y se descuida la otra parte, ¿no? Eso. Entonces, para los que nos están escuchando, que no lleguemos a malinterpretar Ajá. esta parte, ¿no? De que no nos estamos refiriendo a que es malo estudiar o la parte intelectual como Sí. tal, sino que es un todo, ¿no? No es algo aquí y se descuida el resto, no, sino que es un total. Sí, buena aclaración la que hizo, porque a veces se puede malinterpretar. Sí. No estamos queriendo decir que nosotros odiamos el desarrollo intelectual. No, de hecho nosotros Sí. hemos estudiado Y es parte estamos de la acá. verdadera educación desarrollar al máximo el Sí. intelecto. Sí. El problema es cuando solo desarrollamos el intelecto y no Y descuidamos el resto. descuidamos el resto. O sea, como que debemos no entenderlo al ser humano con esas tres facultades que él tiene Ujú. y que están íntimamente relacionadas una facultad con la otra, ¿no? O sea, no puedo aislar la mente del cuerpo. O sea, ¿quién que tiene un dolor de muela va a ser capaz de pensar bien? O sea, como por colocar un ejemplo, ¿no? Si se afecta el cuerpo, la mente también va a estar afectada. Y la verdadera educación quiere, ¿no? Llevar al ser humano justamente a estar en una condición tan óptima que pueda alcanzar una altura más elevada posible, ¿no? Ok, entonces retomando, ¿quién es o en dónde encontramos esa verdadera educación, ¿no? ¿Quién es la fuente de esta educación que estamos hablando, ¿no? Porque capaz algunas personas están interesadas, bueno, ¿en qué libro encuentro eso? ¿O en dónde puedo encontrar esa información, ¿no? Definitivamente tenemos que llegar a nuestro origen. Nosotros como creacionistas creemos que hemos sido creados por Dios y el creador siempre es el que sabe cómo es que la criatura se debe manejar, ¿no? Por decirlo de esa manera sencilla, ¿no? Tenemos que llegar a Dios. Y Dios es el que nos muestra nuestro propósito, nuestro plan y las alturas que podemos llegar, ¿no? Con lo que Él ofrece, ¿no? Ujú. Colosenses 2:3, hablando del Padre y de Cristo, dice, en quien están escondidos los tesoros todos los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento. O sea, aún hablando solo de la parte intelectual, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, en Cristo debe estar basada nuestra educación, ¿sí? Aún nuestra educación intelectual, porque si en Él está en eso, y si Él es la fuente de la sabiduría y del conocimiento, si queremos eso, entonces debemos ir a la fuente. Ujú. Y es a través de su palabra. La Biblia no tiene o sea, no tiene rival como libro educador, porque en la Biblia podemos encontrar temas tan variados, desde ciencias, ¿sí? Hasta de matemáticas, de todas las ciencias podemos encontrarlas en la Biblia, biología, el cuerpo, la creación, todo podemos encontrarlo en la Biblia. Entonces, como fuente, digamos, Dios y su palabra, Son fuentes confiables. sí, es. Sí, incluso decir en este punto que, bueno, a lo largo de la historia han habido personas muy inteligentes, personas Sí. muy sabias Sí. en diferentes ramos de la vida, la verdad. O sea, por donde quiera que uno ve, personas sabias, ¿no? Y hay una cita que quisiera mencionarla que nos habla acerca de esto. Dice, el mundo está en el libro de la educación. Párrafo 14.1 dice, el mundo ha tenido sus grandes maestros, personalidades de intelecto gigantesco y gran espíritu de investigación, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y han abierto a la vista los amplios campos del conocimiento, y estos hombres han sido honrados como guías y benefactores de su raza, pero hay uno superior a ellos, ¿no? Que hablábamos que era Dios mismo. Dice, podemos rastrear la ascendencia de los maestros del mundo hasta donde alcanzan los informes humanos, pero antes de ellos, ¿quién estaba? Estaba la luz. Así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz que refleja ¿qué cosa? El sol, los grandes pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, reflejan, es muy interesante esa parte, reflejan los rayos del sol de justicia. E incluso, bueno, sigue diciendo, todo rayo del pensamiento, todo destello del intelecto procede de la luz del mundo. Incluso, no sé si todos ellos o todas las personas que han aportado grandes aportes, ¿no? En cuanto a el descubrimiento de cosas o mismo la creación de cosas que hoy día no son útiles, sí han sabido de dónde viene esa inteligencia, ¿no? No sé si ellos se han puesto a pensar realmente en esto, pero es interesante cómo nos hace énfasis en que todo lo bueno y todo este conocimiento viene de una fuente superior. Ujú. Mientras leías eso de los hombres de gran intelecto, hay un autor también que es un autor adventista conocido como Edward Alexander Sutherland. Él justamente habla de aquel conocimiento que tuvieron los griegos, ¿sí? Platón, Ujú. Sócrates, Aristóteles, bueno, todos ellos. Ahora, Dios les dio a ellos luz para que ellos encontraran la verdad. Ujú. Mas cuando encontraron aquella verdad, se atribuyeron a sí mismos esa gloria que solo debían haberle rendido a Dios. O sea, el conocimiento, se exaltaron a sí mismos como los descubridores y no le exaltaron al que les dio ese conocimiento. Entonces, o sea, Dios siempre ha sido tan amable con la raza humana, nunca ha dejado perecer a nadie sin haberle mostrado la verdad o la luz. Dios siempre trató de muchas maneras de hacerle conocer su verdad. Pero es interesante, ¿no? Mientras hablamos de que, o sea, la fuente de encontrar ese conocimiento, de desarrollar a mi máximo potencial, la fuente está en Cristo. Ujú. Incluso Juan mismo dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a Jesucristo, a quien le han enviado Juan 17:3. Ahora, me llama mucho la atención, o sea, también nosotros necesitamos, creo que yo, considerar este punto, de que, ¿para qué Dios creó al hombre? ¿Cuál fue su objetivo en sí? ¿Y qué cosas cambiaron después de la creación? No sé si los que conocen el libro Educación, ahí habla, creo que hay puntos que necesitamos considerar
Alguna pregunta que se había formulado es que nosotros para entenderla, esta educación y recibirla, una educación armoniosa, ¿qué necesitamos considerar para comprender en su plenitud? A fin de comprender lo que abarca la obra de la educación, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre como el propósito de Dios al crearlo. Necesitamos considerar también el cambio verificado en la condición del hombre por la introducción del conocimiento del mal y el plan de Dios para cumplir, sin embargo, su glorioso propósito en la educación de la especie humana. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? Fue que éste reflejara cada vez más su carácter, ¿sí? Dios creó al hombre un ser santo, puro. Sin embargo, aunque Adán y Eva eran perfectos, pero ellos dicen que debían seguir desarrollando sus facultades cada vez más. Ahora, el pecado vino a trastornar ese plan de Dios, y ahora la obra de la educación, por eso dice que es necesario comprender esto, lo que la obra de la educación pretende es volver al plan original de Dios, volver a educar y que el hombre pueda desarrollar sus facultades para poder reflejar de una forma perfecta el carácter de Dios. Incluso si nosotros volvemos a Génesis, el hombre fue creado, dice, a imagen y semejanza de Dios. Y de manera que si fue, sin duda alguna, reflejaba la gloria de Dios. Sí. Pero aún era un hombre que recién estaba empezando a percibir la naturaleza, a familiarizarse con este mundo, y su educación apenas estaba comenzando. Entonces, me recordé un texto que menciona en Isaías 43, versículo 7, dice que la razón por la que Dios ha creado es, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, ¿qué es? A pesar de que ya reflejaba el carácter de Dios, era semejante, en imagen y semejanza a Dios, aún Dios quería que reflejase aún mucho más la gloria de Dios en su plenitud. Ahora, por eso es que lo que le dice, necesitamos considerar el propósito de Dios. O sea, ¿para qué los creó? Para que aún el hombre reflejara en su plenitud la gloria de Dios. Pero sin duda alguno hubo algunos cambios, porque genial hubiera sido, o sea, hubiera sido maravilloso si el hombre no hubiera caído en el pecado. Pero lamentablemente ya estamos acá después de 6.000 años de pecado y, bueno, sufriendo como las consecuencias a esa decisión, ¿no? Y es ahí donde viene cuál es ese propósito, ¿no? De este tema de la verdadera educación. Y mismo uno encuentra muchas cosas, ¿no? O respuestas a eso, pero creo que una puntual vendría siendo el tema de restaurar esa imagen, ¿no? Porque algo se perdió después del fracaso del hombre, algo. Porque ya reflejaba la imagen, pero cuando cayó, se perdió algo. Entonces quiere decir que la educación aún continúa, pero ¿de qué otra forma? Dios quiere restaurar nuevamente esa imagen que lamentablemente por el pecado hemos perdido. Pero aún en esa desventaja, todavía tenemos la propuesta de educación en favor del desarrollo individual que cada uno puede llegar a tener. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6 me gustaría leer. Ya estamos en el contexto del pecado. El Señor ha liberado a Israel de Egipto y dice el versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés al pueblo, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Ahí, si se dan cuenta, une a Dios como
el fundamento de la verdadera educación, y lo que Dios quiere que cada uno de nosotros, si cumple los requisitos y las condiciones que Él propone, para poder alcanzar, dice, que la gente va a decir pueblo grande, Sí. nación santa, o sea, va, pueblo sabio exactamente es. Y cuando uno da un vistazo a los científicos antiguos, la mayoría eran creyentes. Uno de ellos, por ejemplo, Isaac Newton. Isaac Newton, un hombre súper inteligente, que cuando el ateo Voltaire viajó a Inglaterra y lo conoció y habló con él, dice que llegó a decir, si hubiera una reunión de científicos en el universo, sin duda el presidente sería Newton. O sea, él reconoció en Newton a un hombre diferente. Sí. Y a pesar que él era ateo y acérrimo ateo porque guerreó contra la religión, él cuando conoce a Newton, Newton era creyente, Newton era muy estudioso de la Biblia y de las profecías también, él reconoce eso. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha prometido. Mirarán, dice, y oirán todas estas naciones y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido. Porque el Señor quiere restaurar su imagen, pero Él nos da como un mapa para poder hacerlo, ¿no? Y ahí en su palabra está todo incluido. Aquí es donde la obra de la educación y de la redención se tornan una, ¿no? Porque dice la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. O sea, esta es la obra de la redención, que es la misma que la educación, porque esa restauración del hombre, devolverlo al propósito de su creación, es el objeto de la educación. Y es muy interesante también que la ley de Dios, que es la base de su reino, se puede resumir en dos grandes mandamientos, ¿sí? Y el primero dice, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ahí vemos que están mencionadas todas las facultades. Entonces, en el amor hacia Dios, todas nuestras facultades se desarrollan y se completan, digamos, ¿no? En la ley de Dios podemos ver eso, que el propósito de la ley es que todas nuestras facultades sirvan al Señor, ¿sí? Con las fuerzas, la parte física, la mente, la parte intelectual, el alma, la parte espiritual y el corazón, también las emociones. Todo debía estar direccionado hacia rendirle honor al Creador. Sí. Linda. No, tranquilo, hermano. No, es que si no está Dios, Rona, Linda, Micaela, en la vida del ser humano, ¿cómo el ser humano va a poder salir adelante si no es capaz ni siquiera de gobernarse a sí mismo? Pues, o sea, ¿cómo un joven, cómo está la juventud si no tiene ese poder especial que Dios ofrece de redención para que él crezca intelectualmente? ¿Y cómo va a vencer los vicios? ¿Cómo va a vencer la inmoralidad, que son agentes reconocidos por todos, que destruyen la capacidad de beneficio que ese ser humano pueda hacer a la sociedad? Imagínate, puedes ser tú súper inteligente, saber todas las tablas, conocer todas las capitales, entender toda la historia, pero si caes en las drogas, ¿de qué le sirvió todo ese conocimiento? Sí. ¿Y cuántos? He visto mucho testimonio de gente, abogados y cosas que terminan en la calle con insanidad mental, con justamente porque no tuvieron a Dios en su vida, y de qué le valió todo el conocimiento. O sea, por eso es que nosotros decimos que la verdadera educación tiene como base el conocimiento de Dios, porque Dios nos ofrece una alternativa, un remedio para como que reprimir, ¿no?, esas tendencias. No reprimir simplemente, sino destruirlas. Y de ahí ya empieza pues
a surgir en mi mente y en la mente de cada ser humano la importancia que tiene Dios en nuestras vidas. Y si llegamos a Dios, pues llegamos también que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que no solamente quiere que recibamos un cartón para vivir bien aquí en esta tierra, sino que, como leía Linda, o sea, abarca la eternidad. Sí. Sí, y bueno, creo que otro punto, ¿no? En cuanto a esto, ¿cuál es el propósito como tal de la verdadera educación? Es el hecho de, ¿cómo se podría decir? Como de rehacer esa relación y fortalecer y ver de otro punto de vista la relación que existe entre Dios, el estudiante, Dios y yo, capaz como maestro, como maestra, como padre, como madre, como hermano, en fin, en la posición que nos encontremos, ¿no? Es ayudar a restablecer esa relación entre Dios y la otra persona, Dios y capaz mi propia vida, ¿no? Porque a raíz de toda esta situación, es como que vemos a un Dios tan lejano, literalmente, que es como que Dios allá, el Dios del universo, el que nos creó, y yo acá, Ujú. en mi mundo, ¿no? Entonces, Mi Dios ¿cómo? de Semana Santa, mi Dios de Navidad. Sí, simplemente de fechas, de costumbres. Entonces, creo que esa es otra de los propósitos, ¿no? Mismo hablando en un entorno académico y demás, Ujú. ese es otro propósito, ¿no? Ayudar a restablecer esa relación entre el estudiante y propiamente Dios. O ya como mencioné, Ujú. en la posición que nos encontremos, y llevar a ese punto a que el joven tome una decisión por Cristo, ¿no? Y vea que es más allá, un panorama Ujú. más amplio, ¿no? Que no solamente abarca la tierra, sino también algo más superior a lo que vemos constantemente. En estos momentos me gustaría como tener un cuadro y poder ir haciendo 2 columnas, falsa educación, verdadera educación, ¿sí? Y haciendo como un resumen de lo que hemos hablado. Digamos que la falsa educación se centra en lo intelectual, la verdadera, todo el ser, físico, mental y espiritual, ¿sí? La falsa educación nos hace como que vivir en esta vida nomás y para nosotros. Sí, O sea, de una manera totalmente estudiar egoísta. para tener un buen trabajo, para yo tener dinero, para poder comprarme yo lo que quiero. En cambio, la educación de Dios abarca toda la vida futura, y no solo para mí, sino para Los servir demás. a los demás. Y así me gustaría que fuéramos haciendo esta comparación, ¿no? Entre una y otra. Sí, es interesante observar porque o sea, el propósito principal vemos claramente desde Génesis que Dios quiere restablecer ese vínculo que tenían Ujú. antes de la El caída. ser humano. O sea, incluso encontramos nosotros en la historia de Génesis, capítulo 3, cuando Adán y Eva pecan y se esconden, el que viene a buscar, ¿quién es? Jesús, Dios. Es Dios. Viene llamando y ellos se esconden. Ujú. Y en Génesis 3:15 encontramos Dios haciéndole una promesa de ayudar al hombre a odiar el mal, a odiar el pecado y a que nuevamente vuelvan en unidad. Porque dice, pondré enemistad Ujú. entre ti y la mujer. O sea, en toda la Biblia, desde el inicio, nosotros encontramos de que Dios, el propósito de Dios siempre es que restablecer ese vínculo de unidad que tenían al principio. Ujú. Entonces, eso me hace pensar de que sin duda alguna tenemos un Dios que ha estado tan pendiente de nosotros, Muy un Dios que ha interesado en nuestra estado salvación. interesado en Ujú. nuestra redención. Ujú. Y yo creo que el mundo cristiano mismo ha predicado eso de la salvación. Y Micaela mencionó, ¿no? De educación y redención en sí Van de son la- una misma cosa, Es lo van de la mano. Ujú. Que yo me pongo a pensar, puedo ser cristiano o no, Mm. ¿quién no quiere vivir donde hay paz, donde uno pueda salir a cualquier hora de la noche en la ciudad y no tenga ese temor de ser Ujú. asaltado, si es una mujer de ser abusada? O sea, de alguna manera en el interior del ser humano busca eso, Sí. pero no hay no hay esa fuerza de poder establecer un principio vigente porque no estamos en contacto con Dios. Lamentablemente la humanidad le está dando la espalda a Dios y estamos cosechando los frutos. Este mensaje de verdadera educación quiere llevarnos a que podamos comprender que la solución a todos estos problemas está en el conocimiento de Dios Sí. y de que lo único que Dios quiere es poder permitir
en el contexto del pecado, tener esperanza, tener seguridad. Imagínense cuando uno lee los mandamientos, ¿cómo sería un mundo que aplicara esos mandamientos? No robar, no matar. Y en todo eso está la educación, porque la educación no solamente es intelectual, como hemos repetido muchas veces, sino Dios quiere todo nuestro ser, porque es nuestro Padre y nos ama y quiere nuestra felicidad total, pero no es a nuestra manera, pues. Esa manera de Dios. Que él es el creador, no nosotros. El hombre a veces quiere imponer. Imagínense que este micrófono quiera imponer sus condiciones. No, yo soy el que estoy hablando. Pero bueno, ese es un proceso que cada uno debe de comprender para tomar una decisión, ¿no? En favor de la verdadera educación. Sí, y en este punto, capaz muchas de las personas que nos asisten pudieran preguntarse, pero yo cómo logro realmente desarrollar al máximo esas facultades, ¿no? Las 3 áreas, física, mental y espiritual. No sé si tienen algún aporte al respecto. De cómo podemos lograr ese máximo objetivo, ¿no? Ese tope que Jesús quiere. Mismo teniendo en cuenta que aquí en la tierra no lo vamos a lograr en un todo, ¿no? Porque dice que la verdadera educación y la educación va a seguir por la eternidad, ¿no? Vamos a seguir conociendo, descubriendo nuevas cosas y avanzando en sabiduría y demás. Pero de acuerdo a esta vida, digamos, ¿cómo nosotros podemos alcanzar ese máximo nivel en estas Potencial. áreas? Ajá. Yo creo que va a depender, o sea, el método va a depender de la edad, por ejemplo, ¿no? Porque si estamos hablando de un adolescente, de un joven, donde es susceptible a más enseñanzas, ¿sí? Como vamos a suponer como padres, uno puede proveer en el hogar esa educación o también buscar escuelas misioneras, por ejemplo, que provean ese tipo de educación. Ujú. Aquí en el IAG, por ejemplo, es una escuela misionera donde se busca educar al joven en esas 3 áreas, en la parte física a través de los trabajos vocacionales, en la parte práctica. espiritual, Ujú. a través de los estudios, de la comunión con Dios, en la parte intelectual también el estudio de su palabra y otras cosas. Ahora, si vamos a suponer es una persona que ya quizás adquirió su parte intelectual, pero ha descuidado su físico o ha descuidado su parte espiritual, bueno, la parte espiritual, la Biblia no tiene rival, ¿no? Para desarrollar nuestra parte espiritual. Y la parte física, a través de ejercicio físico y el mejor es la agricultura. Para desarrollar la parte física como la agricultura, es lo ideal porque trabajamos los músculos, trabajamos toda la respiración, tomamos sol, pero a la vez es algo útil. Y en eso también, en el trabajo útil, el cuerpo, nuestro cerebro haya una satisfacción. Y a eso también el Señor, cuando habla de la parte física, recalca mucho que sea algo útil, que no sea una cosa solo por hacer nomás, sino que también podamos tener un beneficio. Y por eso que las labores manuales que hoy en día se tienen como inferiores, para Dios son superiores. La agricultura se tiene como algo inferior, ¿no? Tanto que al principio mencionábamos que muchos dicen, no, estudia para que no tengas que ir a ser agricultor. Pero en realidad, sin el agricultor nadie come. O sea, son partes fundamentales. Jesús mismo era un carpintero. Y sin embargo, él fue el sabio de los sabios, fue un gran maestro, un gran enseñador. ¿Y dónde estudió? ¿Cuál fue la escuela de Jesús? Ahí podemos saber cuál puede ser nuestra escuela. Fue en los pies de su mamá al principio, pero después él mismo en la comunión con su padre adquirió su educación. Yo creo que todo lo que dice Mica lo podemos resumir en que el hombre tiene que volver a su creador. Ujú. Sí. La invitación que hace la palabra de Dios para cada ser humano siempre se repite en la medida en que se ha podido repetir, porque la solución a los problemas reales que cada hombre tiene aquí en la vida es Dios.
Ujú. Solo como por colocar unos ejemplos, Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad, y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ujú. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma de grosura. Versículo 6 de Isaías 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ampliamente en perdonar. Y luego agrega, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, porque los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así lo que yo quiero para ti es más alto que Ujú. lo que tú mismo quieres para ti. Y siempre se repite, ¿no? Jeremías 2 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva para acabar cisternas rotas que no retienen agua. Ujú. Ese es lo que se va a repetir siempre, ¿no? Porque el Señor es el que nos dice a través de su palabra lo que nosotros necesitamos. Y como hemos dicho que educar es sinónimo de redimir, aquí tenemos un plan para que podamos, ¿no?, Ujú. tener opción a saber cómo es que funciona eso. Ujú. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención porque mientras yo también leía mucho al respecto de educación, me di cuenta de que el propósito de Dios, o Dios se propone que los que temen a Él o conocen su nombre sean aún más intelectuales que Ujú. los mundanos. Mire, yo sencillamente rápidamente quiero compartirlas porque me llamó mucho la atención y tengo el deseo de compartirlos. Dice, Dios aceptará, perdón, es la otra parte, palabras de vida del gran maestro, los que conocen el libro, dice, el desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros prójimos. O sea, primero nuestro deber con Dios, o sea, el desarrollar nuestras facultades con Dios y para nuestros prójimos. Dice, nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Ujú. Wow. Tremendo. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos. Qué tremendo, ¿eh? En la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro, y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. Otro punto que quiero leer es este. Todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. La verdadera educación es la preparación, bueno, de las 3 facultades menciona, es la preparación del cuerpo, mente, el alma para el servicio divino. Esta es la educación que va a perdurar en la vida eterna. Y ahí ibas a decir algo. Sí, iba a decir, o sea, Dios requiere que alcancemos la perfección o el desarrollo máximo de cada órgano. Yo dije, cuando yo leí, dije, wow. A veces uno piensa que ser creyente es, bueno, yo he encontrado eso mucho en algunas iglesias, ¿no? Yo prefiero tener una ocupación sencilla y simple y, bueno, tener una responsabilidad en la iglesia. Y ahí, ¿no? Como que Ujú. no, Limito. me limito. No, Es que algunos tienen el concepto de que humildad es sinónimo de no crecer intelectualmente, no quedarse ahí. Ah, entonces yo soy humilde, pero en realidad no tiene que ver una cosa con la otra. Es que el problema, así como en el mundo se han quedado con la parte intelectual, Ajá. a veces en la iglesia nos hemos quedado con solo la espiritual Ajá. y mal hecha todavía, ¿no? Mm. Orar, ir con la Biblia a la iglesia, meditar, pero, Ujú.
pero Y no es el está mal. desarrollo armonioso de tres Ajá. No facultades. está mal, sino que se descuidan las otras cosas. Entonces, Eso. no podemos crecer porque la educación siempre va a ser armoniosa, pues. Eso. Creo que otro punto para eh, poder alcanzar ese máximo potencial, como decíamos, es el hecho de, mencionando la cita también, de ser fieles en lo poco y en lo mucho, ¿no? En el deber Muy importante, diario, claro. en esas cosas pequeñas. Ujú. Porque por lo general uno no le presta atención a eso, pero vale demasiado porque eso pequeñito repercute en eso grande, en ese resultado Ujú. mayor. Entonces, como capaz en el deber que hoy me están llamando, hoy en el deber, en el puesto que hoy Ujú. estoy, puedo desarrollar al máximo mismo, ¿no? En la parte intelectual, práctica, ¿no? Para con mis Exacto. semejantes y demás Y esas cosas pequeñas, ¿dónde uno las aprende? en casa. O sea, es la verdad, pues. O sea, si la mamá no entiende la verdadera educación, ¿cómo la va a transmitir al hijo? Todos esos deberes uno los aprende en casa Sí. y te van preparando para que cuando tú formes tu hogar sigas esa misma línea, ¿no? Eso siempre ha sido el plan de Dios, pero bueno, acá estamos en la lucha y creo que si colocamos a Dios de nuestro lado, pues la victoria es segura, ¿no? Ujú. Sí, toca un punto interesante que le íbamos a tocar más adelante, pero ya que lo mencionó, creo que es importante y es el hecho de dónde inicia esa verdadera educación, o por decirlo así, la educación Ujú. como tal, dónde inicia y desde qué edad. Si es después de tantos años, los 8 años en adelante, o desde el vientre, o cómo es esto en realidad, ¿no? Podríamos decir que la educación de un niño empieza antes de su concepción, con la Tremendo. educación de la madre, ¿no? Porque como decía David, si los padres no comprenden lo que es la educación, ¿cómo van a poder transmitir eso a sus hijos? Y bien dijo que David que en el hogar, o sea, donde comienza todo es en el hogar. sí, y mismo de que, o sea, me impacta mucho esto, el tema de la familia, ¿no? Del Ajá. hogar, de la educación que inicia en el hogar, porque hoy día la realidad es que los jóvenes no le dan importancia a esto, ¿no? En cuanto a la educación afuera, simplemente te dicen que naces, creces, estudias, trabajas, formas familia, pero nunca te enseñan a cómo formar una familia, nunca te enseñan a cómo deben ser esos principios que debes establecer en tu hogar. Todo esto, ¿no? Y el Señor se ha tomado el tiempo de dejarnos parámetros y demás. Sí, Y decir de que, o sea, como lo que hoy día somos, ¿no? Como Sí. jóvenes, como ya personas adultas, repercute en nuestro, digamos, futuro, ¿no? Los que quieran o queramos formar familia y demás. O sea, como lo que hoy día, mi forma de ser, mis hábitos y bueno, Ujú. todo lo que nos conforma, todo va a repercutir en esa, en los hijos y en la crianza, en la educación, ¿no? Y uno lo ve Sí. reflejado en su vida. Lo que eran mis papás, yo tengo cierta parte de ellos, ¿no? La manera en cómo Ujú. me educaron en casa, propiamente los hábitos, eh, muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿dónde inicia la educación? Todos dijimos que en casa, ¿no? Sí. Es que cuando uno tiene claro el concepto de educación y no simplemente se basa en, Conocimiento bueno, en intelectual, ¿no? conocimiento intelectual, pues uno no va a creer, ¿no? Cuando lo mande a primero de primaria. Ujú. No, no, ya empieza, Ujú. como dijo Mica, antes de la concepción, Sí. incluso la madre ya Sí. se está preparando física, mental y espiritualmente. Ujú. Y cuando nace el pequeño, desde que es un bebecito ya está siendo educado. Sí. No, incluso, iba a decir que incluso en el vientre, por ejemplo, a mí me asombra algo, es el tema de los antojos, ¿no? Cuando la mamá Sí, dice que me sí. antojo, o sea, por allá a la medianoche, no tengo que comer porque tengo un antojo. No, desde ahí se le está enseñando Las al niño influencias prenatales. a la Es abstinencia y todo El eso, o dominio sea, propio. sí, todo esto se va reflejando. Entonces, es muy cierto de que incluso es antes de que Y cómo venga el los niño como falsos tal. conceptos influyen, porque ¿qué dice la sociedad? Ah, no, si tienes un antojo tienes que hacerle caso porque complacerlo, si no ¿no? le va a salir. Sin embargo, Dios dice, no, es el momento de ejercer dominio propio y transmitirle eso a tu hijo. Incluso en el estado de ánimo de la madre, Ujú. el diario vivir de ella, todo eso va a repercutir literalmente en lo que Sí. será este niño, ¿no? En su carácter, que es lo que se está formando, ¿no? La Biblia lo Desde decía ya. hace muchos años. Elena G. de White también lo escribió hace algunos años atrás. Y ahora la misma ciencia, por estudios que están realizando, están comprobando justamente eso. Que desde antes de que
que el niño llegue a este mundo ya está recibiendo influencias que lo determinan para bien o para mal. Y algo más que me gustaría, ya que se me vino aquí a la cabeza, hay un hombre ahí en YouTube, aparece mucho él. Él es un hombre muy inteligente y da conferencias aquí, conferencias allá. Y unos días atrás él decía así, que una universidad hizo un estudio, que un propósito que tiene que ver con el prójimo, o sea, un propósito que tenga que ver con beneficiar al prójimo, dice que repercute en la persona que lo realiza de una forma que va a ser una bendición, por así decirlo. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice el Evangelio en relación a eso, de amar al prójimo como a uno mismo? Ujú. O sea, cómo al pasar los años, todo lo que la Biblia dice Se cumple. se debería haber cumplido o Ujú. debería haber sido aceptado por fe hace muchos años. Pero lamentablemente hasta que la ciencia Ujú. no certifique esa realidad, a veces nos cuesta creer, ¿no? Aquí, hablando sobre los primeros años del niño, Nina de Guay escribió que durante los primeros 6 o 7 años de la vida del niño hay que prestar atención especial a su educación física antes que a su intelecto. Entonces, ¿cómo el niño comienza a desarrollarse? Lo primero que se desarrolla en el niño es la parte emocional, tanto que el niño todavía no razona, pero sí llora, se ríe, sí, las emociones como una de las primeras cosas. Y cuando comienza a caminar y todo eso es la parte física. O sea, también hay etapas. Y el consejo es que hasta los 6, 7 años se desarrolle esa parte física, que el niño pueda tener una buena constitución, que el niño pueda ejercitarse, pueda correr al aire libre. Y después, cuando el físico del niño está Completo, desarrollado al digamos, máximo. no totalmente, porque el niño va a seguir creciendo Ujú. hasta como los 18, pero Así de está, ahí empezar al intelecto, a la parte intelectual, porque está comprobado por la ciencia que la parte física influye mucho en lo intelectual, ¿sí? Y hasta la Universidad de Johns Hopkins, que es mencionado aquí, hicieron un estudio donde ellos confirmaron que cuando un estudiante estudia y acompaña eso con una parte física, hasta su rendimiento intelectual es mucho mejor. Ujú. Entonces, en la educación del niño hay sus etapas también, sus etapas de cuándo desarrollar, ¿sí? Entonces, lo primero que se va a desarrollar es la parte física. Después, cuando el niño empieza a tener ciertas nociones, se va introduciendo la parte espiritual y en realidad lo último es lo intelectual. Y es todo lo contrario a lo que hoy día se enseña en la escuela, ¿no? Porque hoy día es como estamos tan acostumbrados y tan enseñados de que de chiquiticos ya se les está enseñando a Desde la leer. cuna, ¿eh? Cada año más antes. A leer, y entonces ese afán de que mi hijo empiece a leer más rápido y es como una competencia al mismo tiempo entre la sociedad, no sé, es algo súper raro, pero pasa, incluso Sí. uno hizo parte de eso, ¿no? De que, y si capaz el niño no leyó a los 7 años, entonces, ay, se le está retrasando, está como, vaya y Ajá. mándale a revisar, de pronto tenga un problema. Así se cree hoy día, Sí. ¿no? Pero el Señor muestra como todo lo contrario, ¿no? Primero desarrollar una parte para luego esto. Sí. Y yo escuchaba unos estudios también de que decía que cuando los niños reciben ciertas informaciones antes de la edad que debe como tal recibirlo, su cerebro se ve afectado indudablemente por esto. Entonces, como el Señor desde un principio nos ha dejado principios, por decirlo así, claros, ¿no? Mismo de dónde se debe educar, en su hogar, en qué ambiente, que no es lo ideal que sean las ciudades, pero bueno, capaz si las personas ya están allá y bueno, tienen sus familias ahí, ¿cómo hacer de que sea lo más allegado a eso principal, ¿no? Sí. Al plan de Dios mismo, ¿no? ¿Sabe? Me hace pensar de que, sin duda alguna, tenemos demasiada luz, porque todo lo que estamos hablando de lo que nosotros ya tenemos luz. Yo quiero invitar al que está detrás de la pantalla, que tenemos mucho material que descubrir. Si usted quiere ampliar su conocimiento, leerlas detenidamente, pues yo lo recomiendo a leer los libros que tenemos en nuestra biblioteca virtual, Eje
W, ¿sí? O W, que es la aplicación de los libros de Ellen White. Tenemos libro Educación, Educación Cristiana, tenemos Fundamentos de Educación Cristiana o Consejo para Maestros, Padres y Alumnos. Y también tenemos el libro Conducción del Niño, que es lo que están mencionando. Incluso en portugués hay un libro que se llama ¿Qué es ser madre? O madre que... Algo así. ¿Qué es ser madre? Creo que está. Sí, y déjame decirle, si empiezas a leer todos esos libros, empezarás a ver desde una perspectiva diferente de lo que realmente significa educación. Sí. Muchas veces hemos cometido el error de que educación pues comienza desde que yo empiezo a mandar a las clases. Y hoy en día se empiezan a mandar a las clases desde la cuna, ¿no? Como llaman. La cuna, el niño va jugando y la madre lo deja bajo el cuidado del tutor o la profesora. Pero nos damos cuenta de que la educación verdadera es muy diferente, porque la que educa no es una tutora, Sí, es la propia madre. La influencia de la madre es de vital importancia en el desarrollo físico, intelectual del niño. O sea, a mí pensar eso me sorprende. Yo digo, wow, o sea, la generación de hoy literalmente no está preparada. Si es que vienen niños a este mundo, sin duda alguna son niños no planificados. Y quiero aprovechar, ya que Ronald recomendó esos libros, a recomendar otros de otros autores, pero que son muy buenos. Uno de ellos es Fuentes Vivas o Cisternas Rotas, De de Sutherland. Sutherland. Muy bueno ese libro. Y él tiene otro libro también que es Estudios sobre Educación Cristiana, también los recomendamos. Y la historia de Madison arroja mucha luz hacia cómo es la educación que el Señor quiere. Hay varios libros sobre Madison, pero... Yo creo que vamos a tener otro podcast donde mencionar a esos autores y ver el desarrollo del asunto de la educación a través de la historia. Va a ser muy beneficioso, ¿no? Ok, y en este caso hemos visto, ¿no? Que la educación viene desde casa, que todo este contexto mismo lo hemos reflejado en la vida de Jesús, ¿no? Sí. María era la que lo instruía, la que le enseñaba acerca de, con propiamente la naturaleza, toda la creación y demás, pero ¿qué tan relevante es el papel de los padres en la educación? O sea, ¿realmente es importante? O el hecho de que yo mande a mis hijos a la escuela desde chiquititos, ¿no? No es a modo de juzgar, solo es de ver la realidad y el plan del Señor, ¿no? Desde un principio. Entonces, ¿qué papel juegan como tal los padres dentro de la educación de los hijos, ¿no? O sea, si solo debes encargarse de la mamá o también el padre, porque Eso mismo. Porque la realidad es que nace un hijo, tiene una cierta edad, qué sé yo, 3 años y empiezan a mandar a cuna. Mandan a la cuna, llevan su alimento, incluso creo que ya le da la institución, y los padres a trabajar. Y casi poco tiempo, casi nada pasan con los niños. No, o incluso se ve el otro extremo de que solamente la mamá es la que está involucrada en la educación del hijo, pero vemos el importante papel también del padre, ¿no? Como sacerdote del hogar. Y los dos tienen su parte en la educación, si bien que por ahí lo común sea que la mamá quede, ¿sí? O sea, en primer lugar, la mamá ha sido colocada como maestra y enseñadora directa, pero no es la única responsable por la educación. Quizás como tiene más contacto con el niño, ella va a ejercer más influencia en su hijo, pero el padre sí tiene una gran responsabilidad también en lo que es la educación de los hijos. Y yo quisiera mencionar sobre la educación emocional. Hoy en día los trastornos mentales son muy grandes, cada vez vemos más personas con depresión, con dificultad de lidiar con sus emociones. Y eso tiene mucho que ver con la educación de los primeros años. La carencia del niño. afectiva. Y está escrito que Ellen White dice que los 3 primeros años de un niño son importantísimos en su educación. Y está comprobado que si un niño durante esos 3 primeros años es dejado que lo guíen sus emociones, o sea, si el niño hace un berrinche y ya le da lo que quiere y el niño todo, dice que ese niño de ahí en adelante en su vida adulta va a ser siempre guiado por las emociones y no por la razón. Pero si durante esos 3 primeros años al niño se le ponen límites,
se le conduce, no se le deja hacer lo que él quiere, sino que los padres actúan como razón del niño. Ese niño, cuando sea adulto, su razón lo va a guiar, no sus emociones. Y ahí es donde vemos el gran defecto, o sea, de nuestra sociedad, cómo todas son las emociones, lo que yo siento, y porque tengo ganas de gritarle al otro le grito y no tengo dominio propio. Y todo eso se sale de esos 3 primeros años. Y ahí por eso te decía, la importancia de los padres es porque ¿quién está con el niño durante los 3 primeros años? La madre. Porque algunos ya desde bebé lo ponen en la guardería, pero otros desde los 4. O sea, esos primeros años, los padres tienen un papel fundamental en orientar a ese niño y de ahí depende el futuro de ese niño, ¿no? Sí, y como mencionabas acerca de la parte de salud emocional, cómo desde chiquititos se va fortaleciendo o desboronando esta parte, ¿no? Ujú. Por ejemplo, las personas que no hemos solido venir de un hogar funcional, por decirlo así, cómo eso sin duda alguna lo afecta a uno cuando uno ha crecido, ¿no? Ujú. Ciertas heridas y demás que uno debe sanar, ¿no? Y Jesús Sí. mismo le ayuda a uno. Pero la realidad es esa, que hoy en día la mayoría de familias son hogares disfuncionales. Sí. Y entonces dirán, bueno, ¿y cómo hacer esta realidad, no? Esta verdad de la verdadera educación en mi familia, capaz. Bueno, los que ya estamos grandes tenemos la decisión de si vamos a cometer los mismos errores y qué Ujú. vamos a hacer al respecto. Y los que Exacto. están en ese puesto, digamos, en ese momento que digan, no, pero yo estoy sola con mi hijo o estoy solo con mi hijo, con mis hijos, puede buscar ayuda al mismo tiempo, puede Sí. interactuar si quiere Nunca es tarde para aprender. Sí. Sí, y al mismo tiempo comentarnos, capaz podamos ayudar en algo mismo en lo que fuera, Ujú. pero entender de que cómo realmente si el Señor instituyó un hombre y una mujer, un matrimonio, una familia, fue por una razón, ¿no? Ujú. Entonces, esta parte de la salud emocional tiene mucho que ver con la familia como tal, el hombre y la mujer, cómo son instituidos y cómo es una institución propia del Señor, ¿no? Para Ujú. que esto del tema de la verdadera educación se lleve a un fin como tal, ¿no? O sea, los padres definitivamente son fundamentales Demasiado. en el desarrollo educativo del niño. Ujú. Ujú. El Señor repetidas veces lo ha dicho, especialmente en el Pentateuco, que esa responsabilidad no la puede delegar. Es dada por Dios para ellos. Por colocar un ejemplo, Deuteronomio 6 dice, versículo 4 en adelante, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero ya la responsabilidad del padre. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esa es una responsabilidad que los padres necesitan ser conscientes. Y repite nuevamente, porque Dios siempre va a ser la base de la verdadera educación y los padres tienen la responsabilidad de transmitirla a los hijos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, y aquí nuevamente, todo tiene que ver con educación, sino que a veces no se usa esa palabra educación, pero definitivamente es fácil entenderla. Segunda de Corintios 3:15 dice, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y quién se las enseñó? En el capítulo 1 le dice, tu fe no es fingida, porque primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Ujú. Y estoy seguro que a ti también. Y acá ahora le dice, 3 capítulos después, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea, el libro de Importante. texto perfecto para cada niño. Las cuales, luego agrega, te pueden hacer sabio. Ya está hablando de sabiduría, Ujú. pero para salvación. Porque la educación de Dios no se limita a 60, a 70 o 80 años. Abarca la eternidad. Qué Ujú. privilegio, ¿cierto? Amén. Y sigue diciendo, te pueden ser sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque el conocimiento de Cristo que va a revelar al Padre es importante. Y luego agrega, toda la Escritura, o sea, toda la Biblia, Sí, sí, es sí. inspirada por Dios y dice útil para enseñar.
Y cuando uno tiene una mente abierta y le pide a Dios su sabiduría, va a encontrar que tiene todo para enseñarlo. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ser una bendición, de haber pasado por el mundo y entregar todo de nosotros por el hecho de haber vivido en él. O sea, esa es la máxima de la educación de Dios, ¿no? El mundo te prepara, pero solo a veces para ti, ¿no? Con Es como que algo egoísta, se podría decir. Exactamente. Y ahí viene la lucha antagónica entre el amor y el egoísmo. El amor representante de Jesucristo y el egoísmo representante de Satanás. ¿A quién queremos seguir? Pues cada uno va a tener que tomar su decisión, ¿no? Entonces, puntos a resaltar que la Biblia juega también un papel fundamental en esto de la educación. Vendría siendo como ese libro base y que al mismo tiempo tenemos otros libros que nos apoyan, ¿no? Otro de los puntos es el tema de la diferencia entre, como ya lo hemos mencionado, la verdadera educación y la falsa. Y cómo esto de la escolarización también se da, ¿no? Cuando yo le delego mi responsabilidad como padre, como madre a otras personas y vienen los resultados, indudablemente. Jóvenes que no tienen propósito de vida, jóvenes que simplemente viven porque deben vivir y no porque quieran realmente vivir. Jóvenes que en vez de hacerle bien al prójimo, se hacen daño a sí mismo y a los demás. Jóvenes que no saben ni por qué están aquí, ¿no? Que como ellos han sido tratados, van A sí mismo. van a tratar. Porque ellos se ven como abandonados de sus padres desde muy Sí. pequeños. Y a veces los muchachitos embarazan a la muchacha y se van. O sea, que no es el hijo que han hecho allá en la muchacha y no les importa, se van y se buscan otra, cambian de ciudad o a veces lo abortan. ¿Por qué? Porque esa misma Educación que han recibido. desprendimiento él sintió de parte de sus padres y no le queda difícil hacerlo a él. O sea, en este caso sus padres no cumplieron ese propósito y Él sintió esa como que su labor como papá tal. lo abandonó, pues. Ujú. Claro. En el caso de los hogares Al que lo disfuncionales, ¿no? llenaba de cosas, ¿no? Sí, suele pasar. Que para Navidad, para su cumpleaños, todo. Regalos. Pero el niño no quería eso. El niño quería a su papá, a su mamá. Inconscientemente él va desarrollando va recibiendo una influencia negativa y cuando llega a ser padre, él va a tomar la misma actitud. Transmitirlo. Y creo que ahí está la diferencia entre la verdadera educación y la falsa, ¿no? El hecho de cómo el Señor lleva y nos muestra, hoy hemos podido ver de que nos muestra que la verdadera o de la educación verdadera va más allá de simplemente un cuaderno, un libro, sino que abarca todo el ser, toda la vida para formar hombres que no siguen un pensamiento porque sí, si no saben por qué lo siguen, ¿no? Hombres que saben en qué están creyendo y por qué lo están creyendo. Me parece muy interesante esa diferencia entre educar y Sí. escolarizar, ¿no? El propósito de Dios y lo que quiere hacer el enemigo por su contraparte, ¿no? Otras palabras que podemos agregar a nuestra lista mental: falsa educación, egoísmo, egocentrismo; verdadera, amor, altruismo, ¿no? Ujú. Falsa educación, meros reproductores de lo que les enseña. Reciben algo y lo transmiten. En la verdadera educación, personas que pueden pensar y razonar ¿Por qué se hacen las cosas? por qué y defender sus creencias, ¿no? Hoy en día si le preguntamos algo, por ejemplo, ¿por qué crees tal cosa a un joven? Posiblemente no sepa la respuesta o dirá, porque así me enseñaron, porque solo reproducen lo que le dijeron. Pero es interesante que la verdadera educación también fomenta esa facultad que el Señor nos ha dado, que es la individualidad, de poder pensar, ¿sí? Y hacer partiendo de mí, o sea, no porque otro me lo dice yo ya lo creo, Ujú. sino que Yo mismo lo único descubrí. seguro es la palabra de Dios y uno tiene que saber obrar por sí mismo, no por seguir a las masas, por seguir a la corriente, porque todos lo hacen, yo lo hago, sino saber posicionarse, ¿no? Que es mismo lo que hoy día se ve. Para donde va la mayoría, para allá yo voy, ¿no? Ya. El tema de la escolarización, ¿no? Como literalmente a la mayoría de las escuelas les interesa simplemente compartir un conocimiento, pero no como tal cómo se siente el estudiante, cómo es su desarrollo en estas tres áreas, ¿no? Si está bien emocionalmente, espiritualmente, físicamente, sino que simplemente
asista y ya, haga las Listo. tareas y ya, toda la Ujú. parte intelectual, pero es cuidando lo otro, ¿no? Sí. Es muy interesante. ¿Sabe? Algo que Mika mencionó es que la verdadera educación prepara o educa para pensar. Y es un punto que lo hemos pasado por alto, pero yo creo que es de esencial resaltar aquí, porque la verdadera educación realmente prepara para ser pensadores. Y es de vital importancia. Yo tan solamente quiero leer esta cita. Dice, todo ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan responsabilidades, los que dirigen empresas, los que influyen sobre el carácter. La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad. ¿Cuál facultad? El de ser pensadores. En educar a los jóvenes para que sean, dice, pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. O sea, si hoy en día vemos en la generación actual es que hay una tremenda irresponsabilidad de los padres en cómo inculcar principios correctos, la moralidad, los valores en los hijos, ¿no? Acerca Se de ha las perdido. responsabilidades que van a tener en su futuro hogar o cómo prepararse para ser un buen padre, uno que sustenta, uno que va a amar, va a proteger. Lo mismo, una buena esposa, una buena madre. Sí, tanto en la mujer y en el varón. Ujú. Y a veces no se le educa a la juventud de hoy en día en ese aspecto. Más sin embargo, en la verdadera educación educamos que la verdadera educación consiste en inculcar esos principios correctos en los jóvenes. Y por precepto y por ejemplo. Ujú, Correcto. exacto. A veces el papá ¿Por qué? está con el cigarro en la boca. Cuidado que te vea fumando. Eso es un descaro tremendo, ¿no? Cierto, ¿no? Ni vaya a tomar y el tabaco que se cae. Sí. O sea, a veces yo digo, ese es, no sé si llamarlo hipocresía, ¿no? Coherencia. Y Eso afecta, sí. porque Sí. el joven, el niño, escucha una cosa y mira otra. Eso es un desequilibrio. Sí, porque a los niños se les dice a los padres que están más adultos, beben, fuman o hablan palabrones. Y a los hijos dicen, no puedes hablarlo. Pero él lo está haciendo. Sí, pero lo está haciendo. Entonces yo a veces digo, ¿pero qué ejemplo está dando? A veces uno no piensa en esos asuntos que al niño, al enseñarle de esa manera, que más adelante él va a seguir esos mismos caminos o va a ser peor. Entonces, entender de cuál es el papel fundamental de los padres en educar a los jóvenes para que sean pensadores, yo creo que es una responsabilidad tremenda porque me tiembla tan solamente al pensar que Dios ha encomendado a los hijos para que en esos hijos se refleje el carácter de Dios, o sea, se restaure la imagen de Dios. Y si los padres no están cumpliendo ese papel, ¿En qué entonces, estamos? pues, O sea, ¿qué imagen están reflejando esos jóvenes? por eso que el hogar es la base de la familia, Sin duda alguna. perdón, de la iglesia y de la sociedad. Sí, sin duda alguna. Y eso se refleja, el desequilibrio de la educación falsa, incluso en las profesiones ordinarias de la vida. Hay doctores que le dicen al paciente que no coma tal o cual cosa, si no va a reventar el corazón por la hipertensión que tiene, pero él la come. Mm. O sea, no fume porque sus pulmones cada día están peor. Y tú sabes que el cigarro es lo peor para dañar los pulmones, pero él sí fuma. Es Entonces, una incoherencia al mismo tiempo. eso hace una educación falsa en el ser humano que no lo deja mirar, porque la educación verdadera, valga la redundancia, es el desarrollo armonioso, De las facultades. físicas, mentales y espirituales, ¿no? Y como poco a poco realmente, creo que con este tema una vez más el Señor nos recuerda que nos quiere llevar ese principio, que nos quiere llevar de vuelta a donde estábamos, ¿no? Y al principio como tal. Así que bueno, no sé, ya para ir concluyendo, ¿qué consejo quisieran darle a las personas que nos asisten en este momento? Bien sea padre, maestro, O y jóvenes. jóvenes incluso, ¿no? Que capaz no vino de un hogar funcional, no recibió la mejor educación, o capaz sí, pero por las decisiones de la vida no está en este momento en la mejor posición. Así que, ¿qué podrían decirle a esas personas? Mirando a la cámara, pueden hablar. Bueno, voy a comenzar por jóvenes que nos están escuchando.
si ustedes, quizás como Linda habló, sus padres no han tenido el conocimiento que estamos conversando aquí de poder proveer una verdadera educación. Y hasta voy a contar, o sea, mi propio testimonio fue que yo asistí a la escuela hasta toda la secundaria y bueno, mis padres no tuvieron esa luz antes como para poderme dar otro tipo de educación, pero cuando yo entendí lo que era la verdadera educación, entonces busqué educarme de esa forma, ¿no? Entonces, como jóvenes, si la educación que hemos recibido hasta ahora quizás no es la que hemos visto, que es la ideal, que es la verdadera educación, buscar en Dios la sabiduría para, de alguna forma, suplir la falta que hemos tenido, ¿sí? Que generalmente es una falta espiritual y física, porque intelectual muchas veces la tenemos, pero no con el enfoque adecuado, como varias veces mencionamos. No sirve de nada tener conocimiento si no le vamos a dar un uso correcto. Y los padres que nos están, o quizás jóvenes un poco ya más adultos que están pensando formar una familia y tener hijos, entonces es fundamental y ustedes están en el mejor momento para poder aplicar lo que estamos hablando a la nueva generación, o sea, crear una generación que se eduque con estos principios realmente es lo que va a preparar la venida o va a preparar a esa generación que va a proclamar el mensaje para la venida de Cristo. Y ya padres con hijos, sí, nunca es tarde para aplicar los principios. Si bien, obviamente, cuando los niños son pequeños es cuando mejores resultados da, pero aunque quizás sean hijos más crecidos, uno aceptar los errores y hasta pedir perdón a sus hijos y de alguna forma buscar remediar eso. Y muchas veces una de las mejores decisiones que los padres pueden tomar es llevar a sus hijos y a su familia al campo. Porque en el campo se provee un ambiente propicio para el desarrollo de todas las facultades, porque el campo hay que trabajarlo, porque el campo hay que limpiarlo, hay que carpir, hay que, ¿no? La parte física ya está como incluida. Y en esa tranquilidad en la naturaleza, la comunión con Dios también se hace más favorable. Y el estudio, el contacto con la naturaleza eleva también y nos da sabiduría, nos da conocimiento, el estudio también de la naturaleza. Entonces el campo es un ambiente propicio para el desarrollo de todas las facultades. Entonces una excelente decisión que los padres podrían tomar es mudar sus familias hacia el campo. Interesante, ¿no? Solo resumiendo Sí. lo que mencionó Micaela, pues sin duda alguna hay una responsabilidad de vital importancia para aquellos que quieren ser padres o que son jóvenes. El lugar donde se tienen que educar o sea, ahora apenas hemos dado pinceladas, ¿sí? Sí, sí. Apenas hemos dado pinceladas, pero a grandes rasgos. Más sin embargo, lo que ella ha estado expresando son cosas que muchos de los adventistas tienen el mensaje, y si no lo conoce, yo le animo a que usted la lea en los libros que hemos mencionado, ¿no? Educación, o sea, tenemos demasiada luz, yo diría. Aprovéchelo mientras sea joven, si es adolescente, qué sé yo, aprovéchelo a leerlo hoy. Ahora sí quiero que el hermano David pueda también darles algunos consejos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a los que nos escuchan por seguirnos en este canal. Denle like al video, compártanlos con todos sus amigos. Yo solo quiero darles un párrafo. Leerles un párrafo que está en el capítulo 34 de Ministerio de Curación. Y me gustaría que le coloquen mucha atención porque yo creo que es Dios hablándole a usted y hablándole a mí también. Dice así, hablando de Dios: desea que crezcamos continuamente en santidad, en felicidad y en utilidad. Todos tienen habilidades
que deben aprender a considerar como sagradas dotes, a apreciarlas como dones del Señor y a emplearlas debidamente, porque nosotros no somos nuestros. Desea que la juventud desarrolle todas sus facultades y que las ponga en ejercicio activo. Desea que los jóvenes gocen de todo lo útil y valioso en esta vida, que sean buenos y hagan el bien, acumulando un tesoro celestial para la vida futura, porque la educación verdadera abarca la eternidad. Y el último párrafo dice, debería ser su anhelo sobresalir en todo lo noble, elevado y generoso. Para eso nos prepara la verdadera educación. Para ello, consideren a Cristo como el modelo según el cual deben formarse. Ese es el modelo perfecto, Cristo. El mundo lo reconoce como el líder supremo en cuanto a altura elevada alcanzado. Dice, consideren a Cristo como modelo según el cual deben formarse. La santa ambición que Cristo manifestó en su vida debe moverlos a ellos también. Y escuchen estas líneas. Es a saber, la de dejar mejor al mundo por haber vivido en él. Wow. Esta es la obra a la cual han sido llamados. La más alta de todas las ciencias es la de salvar almas. La mayor obra a la cual pueden aspirar los seres humanos es la de convertir en santos a los pecadores. Que el Señor nos ayude, porque ese es el fin de la verdadera educación. Poder constituirnos, en palabras espirituales, en hijos de Dios. Y algún día gozar con Cristo por toda la eternidad. Amén. Amén. En resumen, yo creo que hoy hemos aprendido algo interesante, que la verdadera educación es el desarrollo máximo de nuestras facultades. Y ese desarrollo máximo es justamente para prestar servicio al Creador y para ser útil para la sociedad de nosotros, para convertir a esos pecadores en hombres santos. O sea, todo lo que tengamos, talentos o trabajos, hemos de desarrollar a su máximo nivel, con el único objetivo de alcanzarlas a esas almas y traerlas a los pies de Cristo. No hay otra razón de nuestro existir en este mundo. O sea, yo me quedo con eso, ¿no? En resumen general. O sea, si yo estoy aquí, es justamente porque Dios quiere que desarrolle mis facultades hasta el nivel más alto, hasta el peldaño más alto, para alcanzar a mis semejantes. O sea, Dios me quiere hacer un instrumento poderoso y estoy seguro que también a ti te quiere usar. Así que no sé si quiere mencionar también, Linda, algo. Sí, decir que hoy ha sido un recorderis para los que ya de pronto sabemos un poco más acerca de esto, pero al mismo tiempo un buen estudio para no olvidar ese propósito por el cual el Señor nos ha creado desde un inicio, y mismo con la introducción del pecado, cómo se ha visto afectado, pero cómo hay solución Sí, amén. a este problema, y cómo finalmente el Señor también nos quiere hacer personas diferentes en este mundo, a pesar de tanta maldad, que podamos mostrar un verdadero testimonio, ¿no? Y que, bueno, lo hecho está. Ya lo que fue, y ahora en adelante nos queda qué vamos a hacer con este mensaje, qué vamos a hacer con lo que nos ha acontecido en cada una de nuestras vidas, con la educación que hemos recibido, con esta verdad misma que hoy hemos recordado, estudiado. Y bueno, invitar a que podamos estudiar más de cerca esto y ver tan de cerca a Jesús, tan de cerca a ese Dios que ha creado tanto, en medio de tantos temas nos ha dado mucha luz, ¿no? Y cómo podemos descubrir poco a poco esa verdad, descubrir acerca de esa verdadera educación, que se trata no de algo en específico, también de un estilo de vida, de algo un total, ¿no? Cada uno de nosotros, así que ha sido muy bueno compartir con ustedes también, estudiar y ver, capaz aprender más cosas, aprendí bastante, y invitarlos al mismo tiempo a que puedan apoyarnos, darle like, suscribirse a nuestros canales y compartir estos mensajes, al mismo tiempo disfrutarlos así como nosotros. Y bueno, si tienen algún tema, algún comentario, algún pedido de oración, o mismo si quieren que les recordemos los libros o demás,
pueden dejarnos en sus comentarios. Y estaremos dispuestos, de hecho, a contestar también. La verdad que sí, ahí estamos detrás de cámaras también trabajando para ustedes, así que es un gusto y un placer estar aquí. No sé si quieren finalizar con una oración. Sí, y de hecho decirles también de que no se olviden de ayudarnos a compartir y también a aquellos que nos conocen, rogamos que oren también por nosotros para que Así podamos es. seguir compartiendo estas verdades distintivas, descubriendo más verdades porque tenemos muchas cosas que hablar. Esta es Así. tan solo una de ellas. Sí, apenas Amén, estamos amén por comenzando. Dios quiera que conversemos más y si tienen alguna sugerencia también nos pueden escribir en los comentarios. Así que bueno, sin decir que eso más, podemos orar. Micaela nos puede dirigir Sí. una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder conocer todo esto que has dejado para nosotros, todo este conocimiento, poder entender lo que es la verdadera educación y poder colocarnos en tus manos para que tú puedas obrar esa educación, esa redención en nuestra vida. Suplicamos, Señor, por cada uno de los que están asistiendo a este video, que tú también puedas obrar sus vidas y ayudarles. Si son jóvenes, que ellos puedan buscar, pasar por esta experiencia de la verdadera educación, que no se termina en esta tierra, sino que va a continuar allá en el cielo. Amén. Por los padres también que nos están asistiendo, que ellos también puedan dedicarse a estudiar estos temas para poder darles una educación completa a sus hijos. Y sobre todo que la salvación de sus hijos, de las almas, sea el objetivo principal. Quédate con cada uno de nosotros y bendícenos a nosotros y a los que nos están escuchando en cada necesidad, en cada pedido, en cada objetivo que tengan en su vida, Padre. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, hemos concluido. Decirle que en la siguiente estaremos de vuelta. Nos vemos en la siguiente programación para seguir descubriendo la verdad. IAG, juntos avanzaremos.